A lo largo de la historia, se han realizado numerosos experimentos en humanos que, aunque han contribuido al avance científico, también han dejado un legado de crueldad y abusos. Estos experimentos, muchas veces llevados a cabo sin el consentimiento de los sujetos o bajo condiciones inhumanas, han causado sufrimiento y daño irreparable a las personas involucradas. Es por esto que hoy les traigo el iceberg de los peores experimentos realizados con humanos, donde veremos desde pruebas médicas hasta investigaciones psicológicas, y es que estos estudios han desafiado los límites éticos, llevando a la creación de códigos internacionales para proteger los derechos y la dignidad de los seres humanos en la investigación científica. Bienvenidos a Historias del Búho, y este es el nivel 1. En los años 1960 y 1970, una agencia de adopciones llevó a cabo un experimento secreto en el que separaron a gemelos y trillizos y los adoptaron familias diferentes, cada una a un radio de 160 kilómetros, como si fueran hijos únicos. El experimento, que se dice que fue financiado en parte por el Instituto Nacional de Salud Mental, salió a la luz cuando 3 hermanos trillizos idénticos se encontraron accidentalmente en 1980. Ninguno de ellos sabía sobre la existencia del otro, y es por ello que David Kauman, uno de los trillizos, se sintió furioso por el experimento, alegando que fue algo cruel y que les habían robado tiempo juntos. Su hermano, Edward Galland, quien sufrió depresión la mayor parte de su adolescencia, se quitó su vida en 1995. Antes de fallecer en 2008, el líder de la investigación, sin demostrar remordimiento alguno por la crueldad de su experimento, dejó la información del estudio guardada en los archivos de una universidad, con el acceso restringido hasta el año 2065, por lo que no se conocen los resultados. El proyecto de aversión de Sudáfrica fue un experimento psicológico poco ético también probado en seres humanos. Durante el apartheid de Sudáfrica, el gobierno tenía leyes abominables contra los homosexuales. Ser gay fue definido como anormal y la homosexualidad se consideró una enfermedad mental. Como resultado, se aplicaron terapias y técnicas de aversión a muchos sudafricanos para curarlos de esta enfermedad. El experimento consistió principalmente en drogar a lesbianas y hombres gays, ser sometidos a terapia conductual electroconvulsiva con la intención de curar su homosexualidad. Obviamente, la técnica no funcionó y las víctimas fueron sometidas a terapia hormonal que a veces incluía la castración química, todo esto sin su consentimiento. El líder de este experimento desarrollado desde 1971 fue el psiquiatra Aubrey Levine. El científico Robert Cornish es conocido por sus experimentos de reanimación en donde los perros regresaban a la vida. Su método consistía en reactivar la circulación de la sangre mediante el uso de un dispositivo similar a un balancín, mientras se le administraba adrenalina, sangre y una mezcla de anticoagulantes y oxígeno al cuerpo inerte. El cuerpo sin vida era balanceado de arriba a abajo hasta que se lograba completar la reanimación. Con su experimento logró revivir 2 perros, por lo que el científico decidió introducir su procedimiento en humanos. El preso Thomas McMoneagle, quien estaba condenado a perder la vida, ofreció su cuerpo como voluntario. Sin embargo, a pesar de que el científico había alistado todos los preparativos para el experimento, el estado de California rechazó la solicitud y el 20 de febrero de 1948, el preso falleció en la cámara de gas como se tenía previsto. La razón de la negativa fue que si el recluso resucitaba tendría que ser liberado, ya que técnicamente habría cumplido su pena de muerte, por lo que prefirieron no arriesgarse. El experimento de la tercera ola se realizó en 1967 por el profesor de historia, Ron Jones, en una escuela secundaria de Palo Alto, California, para demostrar cómo el fascismo puede ganar control en una sociedad. Durante una semana, Jones implantó en su clase una serie de reglas autoritarias, creando una atmósfera de estricta disciplina, unidad y poder. A medida que el experimento avanzaba, los estudiantes mostraron una obediencia extrema y comenzaron a excluir y castigar a quienes no seguían las reglas. El experimento fue detenido cuando Jones reveló que su clase había replicado involuntariamente el tipo de conducta que caracterizó al nazismo en la Alemania de los años 30. El experimento destacó la facilidad con la que las personas pueden ser manipuladas para adoptar comportamientos autoritarios bajo ciertas circunstancias. J. Marion Sims fue un médico estadounidense, conocido como el padre de la ginecología moderna, por sus contribuciones al campo de la medicina, particularmente en la cirugía ginecológica. Entre sus logros, se le atribuye el desarrollo de técnicas quirúrgicas para corregir una condición debilitante que afectaba a muchas mujeres en su zona íntima, especialmente después del parto.
Sin embargo, su legado es altamente controvertido debido a la forma en que realizó sus investigaciones. Sims llevó a cabo experimentos quirúrgicos en mujeres esclavizadas, sin anestesia, ya que se creía que las personas negras sentían menos dolor, un concepto profundamente racista y falso. Estos procedimientos, realizados entre las décadas de 1840 y 1850, han sido objeto de un intenso debate ético, pues las mujeres involucradas no dieron su consentimiento libremente y fueron sometidas a repetidas cirugías en condiciones extremadamente dolorosas. Estamos en el nivel 2. Durante la Segunda Guerra Mundial, los médicos alemanes realizaron experimentos horribles y crueles en prisioneros de los campos de concentración. Los experimentos incluían la exposición a temperaturas extremas, infecciones deliberadas con enfermedades, inyecciones de sustancias químicas y operaciones quirúrgicas sin anestesia. Uno de los más conocidos fue el realizado por Herta Oberhauser. Intentaron comprobar la efectividad de la sulfonamida, un medicamento que actualmente se usa para el tratamiento de infecciones bacterianas. Por esa razón, Oberhauser elegía a la suerte a diferentes mujeres privadas de la libertad en los campos de concentración para hacerles heridas considerables y luego tratarlas con sulfonamida. Para esto usaba clavos oxidados, madera, astillas, vidrios y todo tipo de elemento que pudiera provocar una herida similar a las del frente de batalla, según lo relatado. Asimismo, a las mujeres las infectaron con enfermedades como la malaria para descartar en qué tipo de ambiente era efectivo o no el medicamento. El oficial alemán, Josef Mengele, fue uno de los médicos más respetados del ejército alemán y era conocido como el ángel de la muerte debido a los crueles experimentos que hizo mientras perteneció al ejército. De la extensa lista de barbaridades cometidas por este oficial nazi, se encuentra el ensayo médico con madres lactantes, en donde les impedía amamantar a sus recién nacidos para determinar cuánto tiempo podían sobrevivir sin alimento. Asimismo, tenía una fascinación por los siameses que lo llevó a escoger varios niños y coserlos para determinar la reacción del cuerpo después del procedimiento. Los infantes que se sometieron al tratamiento fallecieron a los pocos días a causa de las infecciones. Este oficial jamás fue juzgado por sus crímenes. Cuando finalizó la guerra huyó de Alemania para refugiarse en Brasil, donde falleció a los 67 años por un derrame cerebral. En 1940, se hizo un experimento sobre materiales radiactivos en mujeres embarazadas. A pesar de conocer las consecuencias de este experimento, 829 mujeres fueron engañadas para participar en este estudio llevado a cabo con graves resultados tanto para los bebés como para las madres. Los investigadores les ofrecieron bebidas vitamínicas que supuestamente contenían trazas de hierro radiactivo, es decir, unas pastillas radioactivas. El objetivo era claro, averiguar la rapidez con la que el radioisótopo atravesaría la placenta y generaría daño en los recién nacidos. Poco después del estudio, a muchas mujeres se les diagnosticó cáncer y hasta 7 bebés fallecieron de leucemia. El experimento de Milgram fue un estudio psicológico llevado a cabo por el psicólogo Stanley Milgram en 1961 con el objetivo de investigar la obediencia a la autoridad. Milgram quería entender hasta qué punto las personas estarían dispuestas a seguir órdenes de una figura de autoridad, incluso si esas órdenes implicaban causar daño a otra persona. En el experimento, los participantes, quienes creían estar participando en un estudio sobre memoria y aprendizaje, fueron asignados al rol de maestros y se les instruyó que administraran descargas eléctricas de intensidad creciente a un alumno cada vez que respondiera incorrectamente a una pregunta. Los alumnos eran en realidad actores, y no recibían ninguna descarga, pero fingían dolor y angustia a medida que las supuestas descargas aumentaban en intensidad. Los resultados mostraron que la mayoría de los participantes obedecieron las instrucciones del investigador, llegando a aplicar lo que creían eran niveles peligrosos de descargas eléctricas, incluso cuando el alumno aparentaba estar en grave sufrimiento. El experimento de la prisión de Stanford se realizó en 1971 y fue dirigido por el psicólogo Philip Zimbardo. Este famoso experimento buscaba investigar el comportamiento humano en un entorno de prisión simulado. Los participantes fueron asignados al azar como guardias o prisioneros. El experimento rápidamente se salió de control con los guardias abusando psicológicamente de los prisioneros. Por otro lado, los prisioneros sufrieron y aceptaron un tratamiento sádico y humillante a manos de los guardias, y al final muchos mostraban graves trastornos emocionales y algunos daños físicos. Se abandonaron rápidamente la higiene y la hospitalidad, por lo que el derecho de ir al baño pasó a ser un privilegio que podía, como frecuentemente ocurría, ser denegado.
y se obligó a algunos prisioneros a limpiar retretes con sus manos desnudas. También se retiraron los colchones de las celdas de los que no obedecían y se les forzó a los prisioneros a dormir sin ropa en el suelo de hormigón. Aunque el experimento estaba programado para durar 2 semanas, tuvo que ser detenido después de solo 6 días debido a los efectos psicológicos devastadores. Este experimento mostró el poder de las situaciones sobre el comportamiento humano y planteó serias preguntas sobre la ética en la investigación psicológica. Bajamos al nivel 3. En el estudio de la sífilis de Tuskegee, se llevó a cabo en 1932 por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. En este experimento científico, participaron 600 hombres afroamericanos, en su mayoría pobres y analfabetos, los cuales buscaban tratarse o protegerse de la sífilis, pero en cambio, fueron observados solamente para estudiar los efectos a largo plazo de la sífilis sin tratamiento. Durante el estudio, los hombres infectados no fueron informados que estaban enfermos y tampoco se les ofreció tratamiento, incluso después de que se descubrió que la penicilina era una cura segura y confiable para la sífilis. El estudio fue extendido por 40 años y solo fue detenido tras ser denunciado por la prensa. La mayoría de los pacientes sufrieron graves consecuencias en su salud a lo largo de su vida, y el último de ellos falleció en 2004, 7 años después de que el presidente Bill Clinton se disculpara públicamente por el estudio. Los experimentos de la rama aérea alemana durante la Segunda Guerra Mundial fueron sumamente crueles. En uno de ellos, se indujo la hipotermia a entre 280 y 300 víctimas. Estos fueron realizados por el alto mando alemán para simular las condiciones que sufrieron los ejércitos en el frente oriental, ya que las fuerzas alemanas estaban mal preparadas para el clima frío que encontraron. Se informa que aproximadamente 100 personas fallecieron en este experimento. También, a principios de 1942, se utilizó a prisioneros del campo de concentración en experimentos para ayudar a los pilotos alemanes que debían eyectarse a grandes altitudes. Una cámara de baja presión que contenía a estos prisioneros se utilizó para simular las condiciones a altitudes de hasta 20.000 metros. De los 200 sujetos, 80 fallecieron en el acto y los demás fueron ejecutados. Los experimentos de Vipeón fueron una serie de pruebas médicas realizadas en Suecia entre 1945 y 1955 en el Hospital de Vipeón, en la ciudad de Lund. Estos experimentos se centraron en estudiar la relación entre el consumo de azúcar y el desarrollo de caries dentales. Los sujetos del experimento eran pacientes con discapacidades mentales, quienes vivían en la institución y no podían dar su consentimiento informado. A muchos de ellos se les proporcionaron dietas extremadamente altas en azúcar, incluyendo caramelos y dulces pegajosos que les daban varias veces al día, con el propósito de observar cómo este consumo afectaba sus dientes. Los investigadores querían determinar si una mayor ingesta de azúcar causaba más caries y qué tipos de dulces eran más dañinos. Aunque el estudio proporcionó importantes datos sobre el efecto del azúcar en la salud dental, fue considerado altamente inmoral por los métodos empleados. Los pacientes no tuvieron la capacidad de dar su consentimiento, y los daños causados en su salud dental fueron graves y en muchos casos irreversibles. El proyecto MKUltra, conocido en ocasiones como Programa de Control Mental de la CIA, es el nombre clave dado a un programa secreto e ilegal, diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Estos ensayos en humanos estaban destinados a desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar mediante técnicas de control mental. Bajo el amparo del programa, la CIA financió una serie de experimentos no éticos que involucraban sustancias psicodélicas, electrocución, hipnosis, privación sensorial y otras técnicas invasivas, que podrían llevar al sujetos en estado de coma o incluso al estado vegetal. Muchas de estas pruebas se realizaron sin el consentimiento de los sujetos de prueba, lo que incluye pacientes psiquiátricos, presos e incluso ciudadanos comunes. Las personas expuestas a estas pruebas sufrieron daños mentales y físicos, algunos de ellos permanentes como olvidar hablar e incluso no recordar a sus padres. El programa comenzó en 1950 pero su existencia fue revelada y sancionada en 1953. Sin embargo, los ensayos no cesaron hasta 1973. Los experimentos de radiación de Cincinnati fueron una serie de pruebas de irradiación corporal total y parcial, realizadas en al menos 90 pacientes con cáncer avanzado en el Hospital General de Cincinnati, entre 1960 a 1971.
Los experimentos fueron financiados en parte por la Agencia de Apoyo Atómico de la Defensa, para estudiar cómo los soldados en la guerra nuclear se verían afectados por grandes dosis de radiación. Los experimentos se realizaron sin el consentimiento del paciente en los primeros 5 años del estudio y con niveles de consentimiento controvertidos a partir de entonces. Los pacientes irradiados experimentaron náuseas, vómitos, deterioro cognitivo y fallecimiento. En 1994, las familias de los pacientes presentaron una demanda colectiva contra el equipo de investigadores y 5 años después, la universidad resolvió el caso recompensando a las víctimas con $4 millones. Estamos en el nivel 4. Los experimentos sobre sífilis en Guatemala tuvieron lugar entre los años 1946 y 1948, dentro de un programa patrocinado y ejecutado por el gobierno de los Estados Unidos en Guatemala. Fueron experimentos con seres humanos en los que médicos, por lo general estadounidenses, infectaron mediante inoculación directa y sin consentimiento ni conocimiento de las víctimas, que eran ciudadanos guatemaltecos. Entre ellos soldados, reos, pacientes psiquiátricos con sífilis y otras enfermedades venéreas como gonorrea. Se calcula que más de 1.500 personas fueron infectadas. El objetivo era comprobar la efectividad de nuevos fármacos antibióticos, como la penicilina y otros tratamientos. Investigaciones desvelaron que las autoridades guatemaltecas de la época estaban al tanto y firmaron un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, y como si fuera poco, los experimentos nunca produjeron ninguna información útil. En octubre de 2010, el gobierno de Estados Unidos reconoció los sucesos, que consideró abominables y gravísimos, y se disculpó públicamente por estos, con una inusual excusa presentada por la Secretaría de Estado al pueblo guatemalteco. El experimento del monstruo fue un controvertido estudio realizado en 1939 por el psicólogo Wendell Johnson en la Universidad de Iowa. El experimento buscaba investigar las causas de la tartamudez, una condición que se creía que podía ser inducida o exacerbada por factores ambientales y psicológicos, más que ser una condición biológica. El estudio involucró a 22 niños huérfanos, divididos en 2 grupos. A un grupo se les elogió y animó por su habla fluida, mientras que al otro grupo, a pesar de que no tenían problemas del habla, se les criticó duramente y se les dijo que estaban desarrollando tartamudez. Como resultado, varios de los niños que fueron etiquetados como tartamudos desarrollaron problemas de habla y trastornos psicológicos, incluso aunque originalmente no tenían dificultades. El experimento fue llamado del monstruo debido a la crueldad psicológica a la que fueron sometidos los niños y ha sido muy criticado por su falta de ética. Aunque proporcionó información sobre la influencia del entorno en el desarrollo del habla, el daño causado a los participantes y la falta de consentimiento, son puntos que hoy serían considerados inaceptables en la investigación científica. El ejército imperial japonés creó el Escuadrón 731 un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de prepararse para la guerra bacteriológica y química. El científico Shiro Ishii era quien dirigía este grupo y tenía el propósito de desarrollar armas biológicas con el apoyo de la academia y otros científicos japoneses de aquella época. De esta forma, durante la ocupación japonesa en China, prisioneros chinos y civiles asiáticos fueron usados en los experimentos del Escuadrón 731, pues eran infectados con anthrax, peste y otros patógenos para conocer la reacción que tenían en los seres humanos. Asimismo, fueron operados sin anestesia y cámaras de presión para saber cuánto podía aguantar un cuerpo humano antes de estallar. Según cifras de medios especializados, se determinó que aproximadamente fallecieron al menos 40.000 personas a causa de las atrocidades cometidas en estos experimentos, la cifra más alta de todo el iceberg. Antes de que el proyecto MKUltra existiera, hubo experimentos anteriores bajo el nombre de Proyecto Artichoke. Estos programas fueron diseñados para investigar técnicas de control mental, interrogatorio y manipulación del comportamiento humano sin el consentimiento de los involucrados. Durante estas pruebas, muchas personas, incluidos pacientes psiquiátricos y prisioneros, fueron sometidas a terapias de electrochoques y a la administración de drogas alucinógenas, particularmente con el uso de sustancias como el LSD. Los experimentos buscaban descubrir si era posible borrar recuerdos, alterar la personalidad o inducir amnesia para utilizar estas técnicas en el espionaje. Los experimentos de la fiebre amarilla de 1900 fueron un conjunto de estudios realizados por el ejército de Estados Unidos en Cuba para investigar la transmisión de la fiebre amarilla, una enfermedad viral mortal. El objetivo de los experimentos era confirmar si la enfermedad era transmitida por mosquitos, como se había sugerido en investigaciones previas.
Los experimentos consistían en exponer a soldados y civiles a picaduras de mosquitos que previamente habían picado a personas infectadas con la fiebre amarilla, mientras que otros sujetos fueron expuestos a condiciones controladas sin mosquitos. Algunos de los voluntarios se enfermaron gravemente y hubo varios fallecimientos. También, uno de los médicos que trabajaba en el experimento falleció después de ser picado por accidente. Los experimentos confirmaron de manera concluyente que la fiebre amarilla era transmitida por los mosquitos, lo que llevó a importantes avances en la prevención de la enfermedad, incluyendo campañas de control de mosquitos y mejores medidas sanitarias, pero fueron bastante controvertidos por obvias razones. Finalizamos con el nivel 5. En 1920, se realizó un polémico experimento de condicionamiento emocional con un bebé de 9 meses, con el fin de demostrar la teoría de que todos nacemos como pizarras en blanco que pueden ser moldeadas. En el inicio del experimento, al bebé Albert le mostraron una serie de animales peludos que al principio no le tenía miedo. Luego, por estímulos, se le condicionó el miedo al exponerlo a fuertes e intensos sonidos cada vez que le mostraban los animales. El resultado fue que cada momento que a Albert le presentaban un animal peludo, éste lloraba o intentaba huir por el miedo, a pesar que en estas ocasiones no había la presencia de ruidos fuertes. John Watson, líder del experimento, había previsto una segunda fase del ensayo para eliminar el miedo condicionado, pero nunca se realizó, dado que el bebé fue retirado del hospital donde lo hallaron. Se especula que el bebé Albert nunca aprendió a hablar ni a caminar, y solo vivió hasta los 6 años a causa de hidrocefalia, es decir, agua en el cerebro. Durante las primeras fases del proyecto Manhattan, que condujo al desarrollo de la bomba atómica, se llevaron a cabo diversos experimentos secretos en humanos, para evaluar los efectos de la exposición al plutonio y otros materiales radiactivos. Sin su consentimiento, a varios sujetos con enfermedades terminales, se les inyectó plutonio en sus cuerpos para medir cómo se acumulaba en los huesos y otros tejidos. Muchos de los participantes lograron curarse de sus males iniciales, pero con el tiempo desarrollaron cáncer y otras enfermedades graves como resultado del plutonio. Estos experimentos fueron posteriormente denunciados y dieron lugar a investigaciones sobre la seguridad en la industria nuclear y la necesidad de establecer límites a la exposición a radiación. En los años 40 y 50, la psiquiatra infantil estadounidense Lauretta Bender realizó controvertidos estudios que implicaba el uso de terapias electroconvulsivas para tratar los trastornos mentales en los niños. Este tratamiento consistía en administrar descargas eléctricas al cerebro para inducir convulsiones. Entre 1942 y 1956, Bender aplicó este procedimiento a más de 100 niños, además también experimentó con otras terapias más agresivas, como la inducción al coma con insulina. Bender afirmaba que los niños mejoraban con el tratamiento, pero en los informes donde plasmaba la evolución de los pacientes, indicaban que a largo plazo los niños manifestaban efectos adversos entre las que incluyen daños neurológicos y aumento de los trastornos emocionales, lo que llevó que varios niños presentarán secuelas graves y permanentes, e incluso al punto que algunos de los afectados se quitaran la vida. Chester Southam fue un virólogo e investigador médico estadounidense que se volvió conocido por sus experimentos que involucraban la inyección de células cancerígenas vivas en seres humanos. Estos ensayos buscaban estudiar la respuesta inmunitaria del cuerpo humano al cáncer y si existía la posibilidad de que el cáncer fuera contagioso. Uno de sus experimentos más controvertido ocurrió en 1956, cuando tomó células de una mujer con cáncer cervical y se las inyectó a pacientes ancianos y debilitados sin su consentimiento. Chester creía que estas células serían rechazadas por el sistema inmunológico de las personas sanas, pero quería ver si lo mismo ocurriría en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Cuando varios médicos del hospital se enteraron del experimento, lo denunciaron, pero Chester justificaba su trabajo al afirmar que estaba tratando de entender mejor la inmunología del cáncer, pero lo hacía sin el breve consentimiento de sus sujetos de pruebas. La llamada Operación Clímax de Medianoche fue realizada por el Programa de Investigación de Control Mental de la CIA que se inició en la década de 1950 y se estableció con el fin de estudiar los efectos del LSD en personas sin previo consentimiento. Trabajadoras sexuales fueron instruidas para atraer de forma coqueta e insinuante a clientes a unas casas de seguridad previamente preparadas, donde se les aplicaba disimuladamente una amplia gama de sustancias, mientras eran monitoreados y filmados detrás de cristales unidireccionales o falsos espejos.
Varias técnicas operativas importantes se desarrollaron en este teatro, que incluye técnicas de chantaje sexual, tecnologías de vigilancias y el posible uso de sustancias que alteran la mente, con el objetivo de que pudieran usarse en operaciones de campo para extraer información secreta a funcionarios extranjeros. Las casas de seguridad fueron suspendidas drásticamente en 1962 a raíz de un informe que recomendaba su inmediato cierre. Espero que les haya gustado este video, y si así fue, una suscripción será de gran ayuda. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram Historias del Búho, donde subo adelantos y hablo con ustedes. Y sin mucho más que decir, espero que tengan un gran día. Adiós.